solo caminar. No habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar. Toda la iglesia reunida alegre va. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar. Ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera, el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes? ¿Los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obra bien, pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo
con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. Esta semana hemos venido leyendo como primera lectura la carta del apóstol Santiago. Santiago, el hermano del Señor, el primer obispo de Jerusalén. No es ningún Santiago escritor, no es ningún apóstol, o sea, no conocemos más de él que era el hermano del Señor, pariente de Jesús. Recuerden que en hebreo, hermano se decía de todos los familiares. Entonces a Santiago le decían el hermano del Señor. Y era muy práctico. La característica de esta carta es que aplica a la vida de todos los días las enseñanzas cristianas. Y hoy nos dice muy concreto: no favorezcan a los ricos, quieran a los pobres. Así de sencillo. Y pone el caso concreto. En la comunidad cristiana había división. Llegaba alguien vestido lujosamente y se le trataba con mucho respeto, amabilidad. En cambio llegaba un pobre, andrajoso, y le decían: tú vete para allá. Es la palabra de Dios, es Santiago el práctico, pero es también revelado por Dios. El Espíritu Santo nos habla de esto que seguimos viviendo. También nosotros podemos tener acepción de personas, o por ricos, o por inteligentes, o por bonitos, o por que son amigos, porque queremos incluso sacar alguna ventaja, un favor. A los ricos se les da todo, aunque no lo necesiten, porque ellos a su vez nos pueden pagar. En cambio a los pobres, ¿qué me va a dar? Los hacemos a un lado. Está muy claro, o sea, tenemos que amar a todos. Y todavía dice Santiago, y especialmente a los pobres. Dice que no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. O sea, si tuviéramos que elegir a quién servir, ayudar, amar, tendría que ser a los pobres. Opción, se le llama en la iglesia, en la pastoral, opción preferencial por los pobres. Todos. Pero si tratamos de elegir, más a los pobres. En otra página del Evangelio, Jesús dice: da sin esperar recompensa. Aunque no te paguen, ya se te pagará. Dios te paga si aquel a quien tú sirves, le haces un favor, lo amas, no tiene con qué pagarte. Dios te paga. Y Dios es mejor pagador que cualquier ser humano. Entonces está muy claro, amar a los pobres, preocuparnos más por los que nos necesitan. Y siempre habrá pobres. Jesús lo anunció: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. A mí no. ¿Se acuerdan cuando le reclamaron a aquella mujer que rompió un frasco de alabastro con perfume muy costoso y le enjugó los pies? Le echó el perfume a los pies y Judas dijo: ¿por qué se malgasta eso? Hay que dárselo a los pobres. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, a mí no. Entonces siempre habrá pobres cercanos a nosotros. El vecino, el amigo, el compatriota, el que trabaja a mi lado. Siempre habrá alguien necesitado. Ahora, no pensemos solo necesidad de ayuda económica, material. No, hay otro tipo de pobreza que quizás sea más fuerte. Pensemos en los que no tienen fe, pobres. Podrán ser ricos de dinero, pero sin fe. Hay que ayudarlos a que adquieran la fe, el amor de Dios. ¿Cuántos que están lejos de Dios
nos necesita. Con esto quiero hacer alusión a Santa Jacinta Marto, la niña que murió hace 100 años. Tenía 9 añitos, todavía no cumplía 10 años cuando murió, con una sabiduría a su corta edad. Pues claro, la Virgen le hablaba, no solo cuando se apareció las 6 veces a los 3 pastorcitos, a ella en particular, la Virgen le habló en su casa, le habló en el templo. Me estaba acordando, hoy que estamos en este templo, a ella le habló en un templo, el día de la fiesta de la Ascensión del Señor, en Fátima, ahí la Virgen estaba. Le habló en Lisboa cuando se fue primero a un orfanato, mientras le daban lugar en el hospital, y al hospital la visitó la Virgen. Entonces le enseñó muchas cosas. Y bueno, entre otras, ella tenía un amor por los pecadores muy extraordinario, por los pobres pecadores, así le llamaba. La Virgen parece que le enseñó esto, que pidiera los 3 niños, hoy hablamos de ella, pero los 3, que pidieran por los pobres pecadores. Incluso llegó a decir, hay muchos que se condenan porque no hay quien pida por ellos. Entonces, Jacintita le impactó tanto esto que todo lo que podía ofrecer de sacrificio lo ofrecía por los pobres pecadores. Y todo a su edad, como dejar de comer, le daba su bastimento que llevaba, eran pastorcitos, antes de irse a la sierra, decía, si nos encontramos alguna familia con hambre, le vamos a dar la comida, va a ser un sacrificio. Y dice en las memorias de Lucía, curiosamente siempre se encontraban a la misma familia, le salían al encuentro, de ahí comían de los niños. Luego, en tiempo de verano que da mucha sed, iba a tomar agua de un lugar, un venero que había en la sierra, y se acordaba y ofrecía un niño su sed por los pobres pecadores. Luego se amarraron los 3, también Jacinta, una cuerda como una soga a la cintura que les dañaba, les sangraba. Fue un secreto entre ellos, vamos a ponernos una cuerda sin decírselo a nadie. Y de hecho la cuerda de Jacinta la recibió Lucía en el hospital, le dijo, ten, antes de que mi mamá aquí en el hospital me vea la cuerda. Fue un secreto, y estaba con sangre, es decir, así de chiquita sabía ofrecer sacrificios, oración constante, el rosario, claro que siempre lo rezaban. Lo primero que les encargó la Virgen, recen diariamente el rosario. Entonces en poquito tiempo ella entendió el mensaje, pero lo que quería subrayar era esto: amar y servir a los pobres pecadores. Tener la sensibilidad de saber que hay personas muy necesitadas de la misericordia de Dios. Cercanos. Puede ser que mi mejor amigo sea un pobre pecador porque vive mal, lo sé. En la familia, todos tenemos en la familia personas lejos de Dios, de su amor, de su misericordia, que no viven el Evangelio, que viven en pecado mortal constante. Y nosotros no nos apuramos. Si los vemos que pasan hambre, a lo mejor sí, pero si los vemos que tienen necesidad de la gracia, no nos apuramos. O sea, somos insensibles a una necesidad grande espiritual. Pues Jacinta ofrecía sus dolores, le operaron, le quitaron 2 costillas, estaba pensando, pues hoy todo el día en su muerte, ¿no? Porque hace 100 años. Estuvo primero un mes en un hospital, un mes. Quien ha estado en hospitales una semana, 10 días, un mes, chiquita, en Ureim. Se conserva el edificio donde estuvo con un retrato de Santa Jacinta en Ureim. Yo ya tuve la oportunidad de ir ahí, visitar la tumba donde estuvo en el cementerio de Ureim. Es un pueblo grande cerca de Fátima. Y después regresó y la Virgen volvió a visitarla. Vas a ir a otro hospital ahora en Lisboa y vas a estar sola y vas a morir sola, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo.
se va a Lisboa sola. La familia de Fátima no podían ir a visitarla, ni Lucía. Ella dijo que lo que más le dolía era estar sin su prima Lucía, a quien quería mucho. Ofreció, incluso alguna vez le pregunta Lucía, ¿sufres mucho? Sí, pero no se lo digo a nadie, lo ofrezco por los pobres pecadores. Ya me dijo la Virgen que voy a morir sola y me da mucho miedo, sobre todo que no voy a estar contigo, Lucía, pero ofrezco todo por los pobres pecadores. O sea, entendía que con cada dolor iba a alcanzar la misericordia de Dios para un pecador. Ahora, ¿de dónde le vino esto a los 3 niños? Pero hablando de Jacinta, la festejada de hoy. ¿De dónde le vino? Porque la Virgen les mostró el infierno. La Virgen sabe de pedagogía, seguro. Porque decimos, ¿cómo que la Virgen se atrevió a enseñarle a los niños el infierno? Pues la Virgen sabía por qué. Ella estaba ahí. Y teniendo cerca a la Virgen, no deberíamos tener nada. Claro, estaba ella. Pero se abrió la tierra y vieron el infierno. Es uno de los secretos, de los 3 secretos de Fátima, la vista del infierno. O sea, vieron las almas atormentadas, los demonios. Se distinguían por el color, por la forma de animales, decía, como, en fin, lo describe Lucía en sus memorias. Tanto quedaron impactados los niños que hasta dice Lucía, si no nos hubiera asegurado la Virgen que iríamos al cielo, hubiéramos muerto de espanto en ese momento. Pero a ellos ya les había asegurado la Virgen, ustedes van al cielo. Lucía le preguntó, ¿Jacinta va al cielo? Sí, pronto. ¿Francisco va al cielo? Sí, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios, anunció. Y Francisco pegado al rosario. De hecho, así está representado en su tumba, en el santuario de Fátima, con un rosario. Cuando sacaron sus restos, tenía el rosario incorrupto. Después de muchos años, a él lo sepultaron en el cementerio de Fátima. A Jacinta muere el 20 de febrero en una parroquia cercana, la velan 4 días, cuerpecito, era una niña de 9 años. Y en lugar de que oliera mal, murió con enfermedad, pues así que le destruyó, que olía a rosas. Hubo muchos testigos. 4 días en el templo de se llama Nuestra Señora de los Ángeles. Luego la ponen en el tren, la llevan hasta Urein, ahí la sepultan, porque llegando a Urein, el tren hasta ahí llegaba, era una estación, había mucha gente, se regó, murió una de las videntes de Fátima, y se juntó gente con tijeras y con todo, queriendo destrozar su cuerpo para llevárselo como reliquia, los católicos. Y los ateos, socialistas ateos, queriendo destruir la evidencia de una santa, también queriendo profanar su cuerpo, llevarse. Por eso un señor rico de Urein dijo que se quede aquí, no la arriesguen llevándosela a Fátima, y se queda en su tumba familiar. 1920 a 1935 que la sacan, la exhuman para llevarla al cementerio y encuentran su cuerpo incorrupto. No se sabe si todo, porque no sacaron fotos, no la descubrieron, solo del busto. Parecía que estaba dormida, 15 años incorrupta. La vuelven a sacar del cementerio de Fátima en 1951 para llevarla al santuario y sigue incorrupta. Signos pues de la santidad, hasta que el Papa la canonizó en el centenario de las apariciones de Fátima. Entonces ella vio a la Virgen cuando tenía 7 años y muere antes de cumplir los 10. En esos 2 añitos hizo mucho, enseñó mucho, sobre todo, insisto, porque la palabra de Dios hoy nos dice, tengamos amor por los pecadores. Que nadie se condenara, sería lo ideal, por nuestra omisión, nuestra falta de amor por ellos. Que no nos dé lo mismo, porque sabemos de algunos, incluso de los papás, hay quien sabe que su papá es un pecador y si no se convierte se va a condenar. Si tú no haces algo por él, tú pecas de omisión. O sea, que nadie que esté cerca
por nuestra pereza, nuestra falta de compromiso, se llegue a condenar. Que temamos el infierno, porque estamos como que en un tiempo de mucha relatividad, les da lo mismo. Yo creo que si se les pregunta a muchos jóvenes, les da lo mismo estar en pecado mortal que estar en la gracia de Dios. No hay sentimiento, no hay sensibilidad hacia el pecado. Aquí mismo, ¿eres consciente que estás en gracia de Dios? Ojalá digamos sí, pero si tienes duda, ponte en gracia de Dios. Que no estemos tranquilos mientras convivamos con el pecado. Eso es el mensaje. Ama a los pobres, y entre los pobres están los pecadores, y también los que necesitan de dinero, de trabajo, de salud, de todo lo demás, pero de la gracia de Dios. Le pedimos hoy a Santa Jacinta que desde el cielo interceda por nosotros. Imagínense qué lugar ocuparán los 3 videntes cerca de la Virgen, sus embajadores. Los escogió desde todo el mundo a estos niños de la sierra, analfabetas. A los 2 chiquitos se los llevó antes de que conocieran la maldad. Yo creo que, no sé, no he leído bien, no he investigado, pero me da la impresión que los 2 chiquitos nunca cometieron ni un pecado mortal. La Virgen los quiso tanto que los previó antes de que se desataran las pasiones, se los llevó. Lucía entró al monasterio, se santificó a base de mucho más esfuerzo, vivió casi hasta los 100 años, pero estos chiquitos, la Virgen los quiso tanto que se los llevó antes de que se corrompieran, después de haber dado al mundo un mensaje importante. Pues hoy le damos gracias a Dios que nos haya permitido celebrar los 100 años de la muerte de Jacinta, de habernos unido al Rosario Mundial, de que como parroquia pues estamos ligados a esta devoción a la Virgen. Que no quede en vano el mensaje de María, que sigamos conociéndola, amándola, porque ella nos lleva a Jesús. Que así sea. María, tu corazón es la victoria del final. Son ya 100 años lo que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a 3 niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión. Tomen el rosario y abran el corazón. María, tu corazón inmaculado triunfará. Llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos